3. Las dimensiones de la salud. 3.1. Introducción. La salud del ser humano se encuentra determinada por un determinado equilibrio entre las diferentes dimensiones de su existencia. Nuestras prácticas de salud, nuestras emociones, el modo en que gestionamos la enfermedad o nuestro entorno social, entre otros muchos, son factores fundamentales para garantizar esta homeostasis. Según su ámbito de influencia, estos factores se suelen agrupar en tres grandes dimensiones: la física, en referencia a nuestro estado de salud corporal; la social, en referencia a las interacciones con el entorno; y la psicológica, en referencia a los patrones cognitivos, emocionales y conductuales asociados a la salud y a la enfermedad. En este capítulo profundizamos en dichas dimensiones y en cómo deberían ser abordadas para lograr un mejor bienestar. Dimensión física. La dimensión física de la salud hace referencia a la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad y los efectos adversos del tratamiento. En el área física se pueden examinar algunas conductas de riesgo como son las prácticas asociadas con servicios de salud, régimen de medicación, higiene, condición física, abuso de tabaco y alcohol, así como las destrezas de adaptación y conductas de salud positiva como patrones de respuestas a estímulos positivos, los cuales se pueden obtener con el conocimiento sobre promoción de salud, redes de apoyo, actividades vocacionales, recursos mentales y espirituales. El desarrollo físico individual pasa por una serie de etapas como los cambios sensoriales, el paso de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto joven a adulto mayor. Estos retos requieren que se realicen algunos ajustes y que se definan nuevos papeles sociales y condiciones biológicas, por ejemplo, la jubilación, los cambios en la actividad psicomotora y las pérdidas que acompañan las distintas etapas del ciclo de vida. Todas estas variables se investigan dentro del ámbito de salud para realizar cambios en situaciones no deseadas para mejorar el área física del ser humano. La promoción de estilos de vida saludables implica conocer aquellos comportamientos que mejoran o deterioran la salud de los individuos. Las conductas saludables son aquellas acciones realizadas por el ser humano con las cuales se obtienen consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y a largo plazo que repercuten en el bienestar físico y en la longevidad. Dimensión mental o psicológica. La dimensión psicológica se centra en la mente y recoge la idea de la persona como ser dirigido a metas y dotado de un conjunto de procesos que le permiten guiar su conducta creativa y armónicamente en el contexto cambiante donde se dan las diversas situaciones en que participa. Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. Según palabras de Edward Punset, profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, la educación emocional y social es la auténtica revolución que se nos viene encima durante este siglo. 2012, p. 97. Después de décadas educados en paradigmas centrados en la parte más racional del ser humano, en que la represión emocional era el eje que vehiculaba la mayoría de los comportamientos en las personas, actualmente podemos decir que hay evidencias que indican que aprender a regular las propias emociones y no reprimirlas es donde reside la clave del éxito de la vida adulta. Las últimas tendencias en neurociencia o psiconeuroinmunología apuntan a que la relación entre emoción y salud es cada vez más evidente. Por ejemplo, en la influencia que tienen en nuestro sistema inmunitario a la hora de aumentar o disminuir las defensas y, por lo tanto, en la predisposición a contraer o no una enfermedad. También tiene otras aplicaciones de prevención más inespecífica, como puede ser el consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etc.
También es uno de los pilares del liderazgo personal y, por lo tanto, del logro de nuestros objetivos para alcanzar el éxito en la vida. La corriente filosófica que da preeminencia a la razón por encima de las emociones y que es la preponderante en nuestra sociedad actual choca con un ser humano conformado por un cerebro tan racional como emocional. Es por ello que la educación emocional es necesaria, puesto que permite la supervivencia y la adaptación al medio social. La educación emocional es un concepto que va más allá del de inteligencia emocional. Se trata de un proceso educativo continuo y permanente. Tiene un enfoque de ciclo vital, es decir, que se puede desarrollar a lo largo de toda la vida. Es una forma de promoción de la salud para minimizar la vulnerabilidad a posibles disfunciones psicosociales. En definitiva, se trata de capacitar a las personas para que adopten comportamientos basados en los principios de promoción, prevención y desarrollo humano. Aquí la prevención es entendida como el hecho de evitar problemas como consecuencia de perturbaciones emocionales. Se sabe que se tienen pensamientos autodestructivos y comportamientos inapropiados como resultado de una falta de regulación emocional. Todo ello a veces puede conducir al consumo de drogas, conducción temeraria, anorexia, comportamientos sexuales de riesgo, violencia, angustia, ansiedad, estrés, depresión, suicidio, etc. La educación emocional se propone contribuir a la promoción de la salud psicosocial y a prevenir estos efectos fomentando el desarrollo de las competencias emocionales. Por otro lado, la educación emocional propone también la contribución al desarrollo humano, o sea, al desarrollo personal y social. O, dicho de otro modo, al desarrollo del carácter integral de la persona. Eso incluye el desarrollo de la inteligencia emocional y su aplicación en las situaciones de la vida diaria. Por extensión, implica fomentar actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales, empatía, etc., como factores de desarrollo del bienestar personal y social. Dimensión social. La dimensión social se organiza en torno a la interacción con otros individuos. Supone la expresión de la sociabilidad humana característica, esto es, el impulso genético que lleva a los humanos a constituir sociedades, generar e interiorizar cultura y el hecho de estar preparada biológicamente para vivir con otros de su misma especie, lo que implica prestar atención a otro humano necesariamente presente, y la sociabilidad, o capacidad y necesidad de interacción afectiva con semejantes, expresada en la participación en grupos y la vivencia de experiencias sociales. La dimensión social del individuo enfatiza en la diversidad de aspectos que permiten a la persona interactuar con otras personas, para lo que son esenciales la existencia de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de comunicar. Es un componente esencial para la vida y el desarrollo humano al resultar imposible ser humano en solitario. La persona nace en una sociedad, antes de nacer ya se está condicionado por una variedad de aspectos sociales, por ejemplo, las costumbres que marcan cuáles son los patrones adecuados de comportamiento respecto a la elección de pareja o el embarazo, y necesita vivir en sociedad, esta favorece la adaptación al medio, lo que le multiplica las posibilidades de sobrevivir. Nace de otras personas y requiere la presencia de otras personas para sobrevivir, llegar a ser ella misma en todos sus extremos y vivir una vida plena. De hecho, muchas de las necesidades humanas precisan de la interacción con otros para ser cubiertas. Se interioriza la cultura de la sociedad en la que se nace o en la que se vive a través de los procesos de socialización que, en última instancia, favorecen la construcción del sentido del yo de la pertenencia a un determinado grupo. Mediante los otros,
Se moldea a la persona hasta que ésta acepta por completo las normas y valores sociales característicos del grupo donde habita, los ajusta a su propia idiosincrasia y obtiene un marco de referencia para percibir y comprender la realidad y actuar autónomamente en ella. Para ello se aprovechan diversos mecanismos de desarrollo como la imitación o el modelado. La construcción de la propia identidad es otro de los procesos sociales básicos. La conciencia de que existen otros conduce a la adquisición de la idea de uno mismo. El proceso de identificación va a permitir a la persona descubrir el significado de su propia existencia y la construcción de su proyecto vital, aspecto imprescindible para la autorrealización. En el contexto de la interacción con otros, la persona puede diferenciarse de los demás y reconocer sus similitudes con ellos. Obtiene así, entre otros, sentido de su cuerpo y de sí misma como algo que permanece, aunque esté en cambio continuo, o la creencia en la propia valía. La persona se vincula con otras mediante el intercambio continuo de acciones, lo que implica el desempeño de roles y el ajuste del comportamiento. Ello incluye el desarrollo de procesos de apoyo y ayuda mutua, un ejemplo de los cuales es el cuidado a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y dependencia. Siendo la dimensión social un elemento fundamental para el desarrollo del individuo, no es de extrañar que dicha dimensión presente un peso importante cuando hablamos del concepto de salud. Como ser social, el ser humano está expuesto a las condiciones sociopolíticas, ambientales y contextuales de su país, ciudad o pueblo. Un ciudadano de un país como Suecia va a tener una vida distinta a la de un habitante de Fiyi, ya no solo por el clima, sino por elementos como las infraestructuras de Estado, las políticas sociales que impulsa el gobierno, los avances científicos de los investigadores o la salubridad del medio ambiente. ¿Qué políticas e intervenciones dirigidas a abordar los determinantes sociales de la salud se pueden ejecutar mediante la política pública? Podemos establecer 4 niveles radicales de las políticas posibles sobre dichos determinantes. Tratar de reducir la estratificación social propiamente dicha, es decir, reducir las desigualdades en el poder, el prestigio, los ingresos y la riqueza vinculadas a diferentes posiciones socioeconómicas. Tratar de reducir la exposición específica a factores que dañan la salud sufridos por las personas en posiciones desfavorecidas. Procurar reducir la vulnerabilidad de las personas desfavorecidas a las condiciones perjudiciales para la salud en las que se encuentran. Intervenir mediante la atención de salud para reducir las consecuencias desiguales de la mala salud y prevenir el deterioro socioeconómico adicional entre las personas desfavorecidas que se ponen enfermas. El primero atañe a los programas que procuran alterar la propia jerarquía socioeconómica mediante medidas redistributivas. El segundo y el tercero reflejan estrategias intermedias más moderadas dirigidas a proteger a los grupos desfavorecidos de las consecuencias negativas para la salud de su posición social, por ejemplo, mejorando las condiciones de trabajo o reduciendo el tabaquismo en los grupos de bajos ingresos. El cuarto punto está dirigido a las estrategias de prestación de atención médica que tienen por objeto la reparación del daño infligido por las fuerzas sociales en la salud de las personas vulnerables una vez que el daño ya se ha hecho y a prevenir los efectos de la enfermedad en la disminución aún mayor de su situación socioeconómica. La categorización de las políticas e intervenciones según estos 4 puntos de acceso debería también cruzarse con una clasificación, dependiendo de si los programas se centran en la cobertura universal o por el contrario se dirigen a grupos específicos dentro de la población. A modo de resumen, podemos afirmar que la salud humana consta de 3 dimensiones diferenciadas. La primera de ellas, la dimensión física, hace referencia a la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento.
La segunda, la dimensión psicológica, que como hemos comentado no solo engloba la esfera conductual, sino también la emocional y mental. Recoge una idea sobre la persona como un ser dirigido a metas y dotado de un conjunto de procesos que le permiten guiar su conducta creativa y armónicamente en el contexto cambiante donde se dan las diversas situaciones en que participa. Por último, la dimensión social se organiza en torno a la interacción con otros individuos. Las tres dimensiones son fundamentales y comparten importancia en el concepto de salud, así como en su prevención, detección y tratamiento. 3.2 Modelos motivacionales. Existen 4 modelos teóricos que explican los comportamientos dirigidos a la protección de la salud. Son los siguientes: modelo de las creencias sobre la salud, Becker, 1974, la teoría de la motivación hacia la protección, Rogers, 1983, y la teoría de la acción razonada, Axen y Fishbein, 1980. Hay una serie de conceptos que comparten las 4 teorías. El primero de ellos es que la anticipación de una consecuencia negativa para la salud y el deseo de evitar esta consecuencia o de reducir su impacto da lugar a una motivación hacia la autoprotección. El segundo concepto compartido es que los beneficios esperados de la reducción del riesgo deben ser contrapuestos a los costes esperados de actuar para proteger la salud. Otra característica común de los 4 modelos teóricos es que ninguno de ellos predice en qué medida tendrá lugar el comportamiento de protección de la salud, sino que lo que se predice es la probabilidad relativa de la acción de protección en determinados individuos o en individuos pertenecientes a determinados grupos de tratamiento. 3.2.1 Modelo de las creencias sobre la salud. El modelo propuesto por Rosenstock 1974 y Becker y Mamen 1975 relaciona las creencias y las conductas de un individuo. Proporciona una vía de predicción sobre cómo se comportarán los sujetos en relación con su salud, además de cómo cumplirán los tratamientos. Los componentes básicos del modelo de creencias de salud se derivan de la hipótesis de que la conducta de los individuos descansa principalmente en 2 variables: a, el valor que el sujeto atribuye a una determinada meta, y b, la estimación que ese sujeto hace de la probabilidad de que una acción dada llegue a conseguir esa meta. Si circunscribimos estas variables estrictamente al ámbito de la salud, podríamos traducirlas en los siguientes términos: a, el deseo de evitar la enfermedad, o si se está enfermo, de recuperar la salud, y b, la creencia de que una conducta saludable específica puede prevenir la enfermedad, o si se está enfermo, la creencia de que una conducta específica puede aumentar la probabilidad de recuperar la salud. La susceptibilidad percibida, la severidad percibida, los beneficios percibidos y las barreras percibidas serían, de acuerdo a Rosenstock 1974, las dimensiones de que consta el modelo de creencias de salud. La susceptibilidad percibida ante un determinado problema de salud es una dimensión importante que valora cómo los sujetos varían en la percepción de la propia vulnerabilidad a enfermar, desde el sujeto que niega cualquier posibilidad de contraer una enfermedad, pasando por el que admite la posibilidad, estadística, de que le ocurra un problema de salud pero que no considera la posibilidad real de que le ocurra, hasta el sujeto que expresa su convencimiento de estar en peligro cierto de contraer una enfermedad. Así pues, esta dimensión se refiere fundamentalmente a la percepción subjetiva que tiene cada ser humano sobre el riesgo de caer enfermo. La severidad percibida se refiere a las creencias sobre la gravedad de contraer una determinada enfermedad o dejarla sin tratar una vez contraída, y se trata de una dimensión que contempla 2 tipos de consecuencias de la pérdida de la salud: por un lado las consecuencias médico-clínicas, como muerte, incapacidad o dolor, y por otro lado las posibles consecuencias sociales, tales como la merma en las relaciones sociales, los efectos de la enfermedad sobre la capacidad laboral del sujeto o sobre sus relaciones familiares, etc.
Aunque la aceptación de la susceptibilidad personal se considera en este modelo suficiente para desencadenar por sí sola una conducta de salud, no puede definir por ella misma qué conducta debe tomar. El curso de acción específico dependería, entonces, de las creencias del sujeto respecto a la efectividad relativa que las diferentes conductas disponibles en su repertorio puedan tener a la hora de enfrentarse con la enfermedad, lo que se ha considerado como la dimensión de los beneficios percibidos. Así, por ejemplo, aunque un sujeto esté asustado y se sienta amenazado por un trastorno de salud concreto, no seguirá las recomendaciones de su médico al menos que las perciba como eficaces para enfrentar ese trastorno. Jans y Becker, 1984. Asumiendo que las creencias del sujeto respecto a los cursos de acción de que dispone están influidas por las normas e incluso presiones del grupo social al que pertenece, Rosensteck, 1974. Por último, otra dimensión del modelo tiene que ver con que determinadas barreras percibidas se opongan a la ejecución de la conducta en cuestión, como pueden ser, por ejemplo, determinados aspectos potencialmente negativos de un curso de acción concreto. Así, un individuo puede considerar un determinado curso de acción como realmente efectivo para enfrentarse a un trastorno de salud, pero, al mismo tiempo, puede verlo como costoso, desagradable o doloroso. Estos aspectos negativos de la conducta de salud funcionarían como barreras para la acción que interaccionan con las anteriores dimensiones. Además de las dimensiones anteriores, algunos autores han señalado la necesidad de considerar ciertos estímulos como imprescindibles para desencadenar el proceso de toma de decisiones, estímulos que han recibido el nombre de claves para la acción, cues to action. En el ámbito de la salud, estas claves pueden ser internas, por ejemplo, síntomas físicos o percepciones corporales, o externas, recomendaciones de los medios de comunicación de masas, recordatorios de los servicios de salud, consejos de amigos, etc. La intensidad necesaria de una de estas claves para desencadenar la conducta puede variar de sujeto a sujeto, e incluso en el mismo sujeto dependiendo de sus niveles de susceptibilidad y del grado de severidad percibida. Por último, también se asume que diversas variables demográficas, sociopsicológicas y estructurales puedan afectar la percepción del individuo y de esa forma influir indirectamente en sus conductas de salud. 3.2.2 Teoría de la motivación hacia la protección. Este modelo propuesto por Rogers en 1975 y reformulado por Ripetoe y Rogers en 1987, propone la variable de motivación a la protección, suponiendo que es la motivación la que dirige el proceso de afrontamiento conductual y es la que finalmente desencadena la conducta. En esta teoría, la conducta de precaución se dará por la combinación de dos evaluaciones, en primer lugar, de la amenaza, miedo como incentivo de la conducta, que estará compuesta a la vez por la percepción de severidad, que tanto daño puede causar, y susceptibilidad, en qué nivel de riesgo se encuentra la persona, y por otro lado, la evaluación de la conducta de afrontamiento, que equivale al potencial de éxito percibido por la persona de las acciones que puede realizar para afrontar la amenaza y que estará compuesta por la percepción sobre la respuesta de eficacia, reducción de la amenaza como una medida preventiva y autoeficacia, capacidad del individuo para tomar medidas de prevención, que generarán una perspectiva en la persona sobre los costos o beneficios de emprender la conducta. Estas respuestas cognitivas se sumarán al sistema de creencias, generando respuestas adaptativas o desadaptativas, dependiendo del grado de relación que la persona encuentre entre la amenaza y la conducta preventiva, y estarán mediadas por facilitadores o inhibidores de la conducta, pertenecientes al contexto en el que interactúa la persona. 3.2.3 Teoría de la acción razonada. La teoría de acción razonada, TAR, fue planteada por Asen y Fishbein 1980, bajo la premisa de que el comportamiento de los sujetos es controlado de manera voluntaria,
y puede medirse a través de indicadores probabilísticos. Dentro de los factores que evalúa la TAR se incluyen la actitud, el factor normativo o la norma subjetiva y las creencias sobre realizar la conducta. La actitud se entiende como la posición de una persona sobre una acción u objeto en una dimensión positiva o negativa, en una situación o contexto determinado. La norma subjetiva definida como la percepción social del sujeto para realizar o no una conducta y al sistema de creencias como el compilado de ideas que tiene una persona en relación a un objeto o conducta, y que constituyen la base de las actitudes. La combinación de estos factores permite emitir un juicio desde una valoración estadística sobre la intencionalidad del sujeto para ejercer la conducta, pero no es un método exacto para predecirla. Aunque sus autores consideran que el motivo primordial por el que se crearon los modelos de salud es el intento de explicar cómo se genera y con qué frecuencia se presenta la conducta protectora de la salud. 3.3. Conclusiones. Como conclusión a este capítulo, los factores que determinan el equilibrio de nuestra salud se suelen agrupar en tres grandes dimensiones: la física, en referencia a nuestro estado de salud corporal; la social, en referencia a las interacciones con el entorno; y la psicológica, en referencia a los patrones cognitivos, emocionales y conductuales asociados a la salud y a la enfermedad. Dentro de la dimensión cognitiva podemos citar los modelos motivacionales, es decir, aquellos que explican los comportamientos humanos dirigidos hacia la protección de nuestra salud. Entre estos modelos motivacionales, podemos destacar la teoría de la utilidad subjetiva esperada, que defiende que las personas basarían su elección en base a los posibles resultados que puedan surgir de las diferentes alternativas; el modelo de creencias sobre la salud, que se basa en la conducta de los individuos, descansa en el valor que el sujeto atribuye a una determinada meta y a la estimación que ese sujeto hace de la probabilidad de que una conducta pueda prevenir una enfermedad. La teoría de la motivación hacia la protección, que propone que las conductas de precaución se darán ante una amenaza, moduladas por la percepción de severidad y susceptibilidad, y por la evaluación de la conducta de afrontamiento; y la teoría de la acción razonada, que estudia la probabilidad que una conducta determinada aparezca de forma voluntaria en un contexto determinado. La próxima parte. 4. Las conductas de salud y sus determinantes. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.